La Guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia se libró desde el 9 de septiembre del año 1932 hasta el 12 de junio de 1935 por el control del Chaco Boreal. Fue la guerra más importante en Sudamérica durante el siglo XX. En los 3 años de duración, Bolivia movilizó 250.000 soldados y Paraguay 120.000, que se enfrentaron en combates en los que hubo gran cantidad de bajas, gran cantidad de heridos, mutilados y desaparecidos, los distintos tipos de enfermedades, tanto físicas como psicológicas, las características hostiles del teatro de operaciones y la falta de agua y buena alimentación produjeron el mayor porcentaje de bajas y afectaron la salud de los soldados sobrevivientes, a muchos de por vida. El enfrentamiento consumió ingentes recursos económicos de ambos países, de por sí muy pobres. El Paraguay abasteció a su ejército con la gran cantidad de armas y equipos capturados en distintas batallas. Terminada la guerra, algunos excedentes los vendió a España. Los antecedentes y causas de la Guerra del Chaco son complejos. Cuando Bolivia y Paraguay se volvieron estados independientes, heredaron de la época colonial una vaga determinación de los límites de esa zona inhóspita y despoblada, por lo que tuvieron que fijar sus respectivas jurisdicciones de acuerdo con documentos de muchas veces contradictorios o mediante el trazado de líneas geodésicas. Los 4 tratados de límites que se acordaron entre 1879 y 1907 no fueron aceptados definitivamente por ninguna de las partes. Cuando Bolivia perdió la salida al Océano Pacífico como consecuencia de la Guerra del Pacífico, esa región adquirió un valor estratégico para ese país. La ocupación del Chaco Boreal fue necesaria para salir al Océano Atlántico por el río Paraguay. Ambos países realizaron pocas expediciones al Chaco. Otra causa fue la supuesta existencia de petróleo en el subsuelo chaqueño, que la Standard Oil ya extraía en sus bordes serranos. Esa empresa había fracasado en su interior por sacar el petróleo boliviano por un oleoducto en un territorio argentino, hasta la refinería que tenía una subsidiaria suya sobre el río Paraná, quedándole como única opción cruzar por el Chaco Boreal hacia el río Paraguay, lo más al sur posible. En Paraguay, unas décadas antes, había sido devastado por la Guerra de la Triple Alianza. Una de las consecuencias fue la pérdida de enormes territorios en la zona oriental respecto del Chaco Boreal. Argentina pretendió incorporar una parte a su territorio, pero tras recurrir en 1879 al arbitraje del presidente estadounidense Rutherford Hayes, este falló que la zona comprendía entre el río Pilcomayo y el Verde al norte correspondía al Paraguay. Con estos antecedentes era difícil que el país pudiera aceptar las pretensiones bolivianas sobre el Chaco Boreal. La Guerra del Chaco fue la guerra más importante de Sudamérica durante el siglo XX en los 3 años de duración. Los enfrentamientos consumieron ingentes de recursos económicos de ambos países que por sí son muy pobres. La región central sudamericana, conocida como Gran Chaco, se divide en norte a sur en 3 regiones: Chaco Boreal al norte del río Pilcomayo, el Chaco Central entre ese río y el río Bermejo, y al sur de ese último el Chaco Austral. El área disputada entre Bolivia y Paraguay correspondió exclusivamente al Chaco Boreal. El desarrollo. En términos generales, se consideraba que Bolivia estaba mejor preparada que Paraguay para un enfrentamiento en el Chaco. Durante los primeros años de la década 20, una serie de fortines bolivianos se instalaron en el territorio en disputa. Además, Bolivia adquirió importantes cantidades de armamentos en Europa, especialmente en Alemania, y contrató oficiales alemanes para entrenar sus tropas. En contrapartida, el ejército paraguayo era muy débil en los años previos de la guerra. Concluidos en los enfrentamientos civiles en 1922 y 1923, comenzó una organización más profesional de la fuerza. La Guerra del Chaco la perdió Bolivia con alrededor de 54.000 muertos y a pesar de que estaba mejor equipada en material bélico. El ganador desde el punto de vista militar fue Paraguay, y a pesar de cerca de 36.000 muertos en menor grado de equipamiento. La guerra, si bien le permitió afianzar sus posiciones en el Chaco Boreal, les ocasionó grandes problemas económicos. Le ocasionó grandes problemas económicos derivados de las compras de armamento y combustibles y otros insumos. Fue una guerra inútil, dado las características de los contendientes.
que eran los países más pobres de América del Sur. Se desarrolló entre los años 1932 y 1938.